Muy buenas tardes, jueves 24 de mayo. Aquí estamos con nuestro programita. Y hoy pensamos hablar de algo que es noticia casi a diario, según en qué parte del planeta estemos. eh, Se puede decir que a diario es noticia. ¿De qué quisiéramos hablar hoy? De algo que se llama la ideología de género. Y bueno, eh, tampoco sé yo si es correcto hablar de ideología de género, pero el nombre tiene una importancia menor. Lo importante es identificar el fenómeno. El nombre que se le da pasa a ser secundario si podemos identificar el fenómeno correctamente. Y ese va a ser nuestro intento. Entonces, ¿qué podemos decir? Desde el siglo pasado, antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, se hicieron muchos trabajos propagandísticos sobre todas aquellas potencias que disputándose el mundo hicieron esa guerra. Y una cosa que resultó muy necesaria y para las distintas potencias y que en la cual eh, agarraron, como decimos nosotros, gran experiencia, es en la propaganda. La propaganda eh, que lleva a un pueblo a la guerra, la propaganda interna del país, al cual se pretende que sus pobladores eh, tomen la guerra como propia, es una propaganda muy especializada. Y la tuvo la Alemania de Hitler, la tuvo Estados Unidos hacia la misma guerra mundial. Estados Unidos tuvo que vencer, quien quiso hacer la guerra, el poder en Estados Unidos en ese momento, tuvo que vencer a los pobladores que querían seguir aislados del pícaro mundo y no querían meterse en ningún conflicto internacional. Hubo toda una campaña para convencer al pueblo norteamericano que tenía que ir a la guerra. Y en la Alemania también, otro tanto. Bueno, y en la Inglaterra o Gran Bretaña también, etc. Después en la guerra misma, la propaganda la consideraban decisiva en el resultado de la misma guerra. Entonces, la propaganda hacia las tropas propias para insuflarles el ánimo para ir a la muerte, digamos. Y la propaganda tras las líneas enemigas para quebrar la moral del enemigo. Quiere decir que se hicieron experiencias muy intensas que tuvieron su fin cuando la guerra termina. Ahora, esas experiencias no se perdieron en la nada, sino que los especialistas siguieron trabajando ahora con otros objetivos en la propaganda. Entonces, por ejemplo, se trató de aplicar los conocimientos adquiridos en la propaganda comercial, lo que conocemos todos como publicidad. Eh, Tratar de sugerir y alentar en el público al cual está dirigida la propaganda al consumo
en general y al consumo en particular de algún producto. Y eso adquirió una especialización, una potencia, y se utilizó para eso los medios de comunicación. Estos mismos medios de comunicación que nosotros conocemos se utilizaron para eso. Más tarde, o al unísono, no, un poco más tarde, eh, se habían instrumentado en Occidente, en el mundo capitalista, digamos, eh, algunas campañas desde las metrópolis hacia lo que llamamos el tercer mundo, le llamábamos, de contención de la natalidad, porque se podía influenciar sobre el consumo mediante la propaganda, la publicidad, pero solo podían consumir aquellos que estaban en condiciones materiales de consumir, tener el dinero para consumir. Y había toda una parte de la humanidad que no podía consumir una nada porque no tenía los medios para consumir. Entonces, para los ideólogos del sistema, esa población estaba de más. Solo traía molestias al funcionamiento correcto, entre comillas, del sistema. Entonces empezaron las campañas de, de la natalidad, como se dice, para tratar de contener la, los nacimientos. Sobre todo en toda aquella masa de la humanidad que no estaba en condiciones de consumir nada. Porque si la parte de la humanidad de la cual estamos hablando eh, tenía condiciones para consumir, qué mejor que en vez de un hijo tengan dos o tres, porque son más consumidores. Entonces estamos hablando de cosas obvias, pero así fue. Y a veces de una forma muy imperiosa se le impuso a los pueblos el control de la natalidad. Pero el fin último era ese. O sea, no había ninguna razón humana ni humanitaria. Era simplemente que sobraba esa parte de la población por su falta de capacidad para consumir. Bien, se hizo esa experiencia, con suerte variada. Pero la máquina de la propaganda y la publicidad nunca paró, nunca se detuvo en su especialización. Entonces, en algún momento se vio que de repente se podía apelar a otro recurso para detener los nacimientos, que hacían de que hubiera masas humanas por fuera del consumo y por lo tanto molestando a el mundo consumista, a los productores de mercancías y a los consumidores de mercancías. Entonces, como nunca se detuvo la investigación en propaganda, alguien propuso esto que nosotros conocemos como ideología de género, que allí nos vamos a tener que desencillar y explicar en qué consiste. Porque en el uso de esas palabras hay las más variadas versiones. Entonces vamos a dar la nuestra. ¿De qué se trata la ideología de género? Nosotros, que venimos del otro siglo anterior, tenemos ciertos valores
que nos dicen que tiene una base científica, que lo aprendimos en la escuela y en la educación en general, en nuestras casas, qué sé yo, en que la humanidad, al igual que otros seres vivos, tiene sexo. O sea, nosotros conocemos desde que somos muy pequeñitos de que hay mujeres y hombres. Y porque hay mujeres y hombres, y porque la biología lo empuja eh, dentro de nuestros cuerpos, es que se tienen relaciones entre mujeres y hombres y nacen niños. Entonces, la especie, mediante esa procreación, sigue adelante. No se termina la especie por la presencia de esos dos sexos eh, sobre la faz de la Tierra. Pasa lo mismo en muchos animales, de los más claramente los superiores, que es el contacto entre los dos sexos que hace posible la venida de un nuevo ser en esa especie o en esa raza, dicen algunos. Bien, quiere decir que nosotros ya con unos años encima nos criamos en esa idea. Incluso en los centros de estudio se nos hablaba de los dos sexos. Ahora, ya había noticias de que a veces la atracción que tiene está pautada biológicamente entre los dos sexos, en algunos casos, en el seno de la sociedad, no había esa atracción. Y un ser cualquiera, masculino o femenino, sentía atracción por alguien de su mismo sexo. O sea, no es de hoy. O sea, inclusive hay como informarse de que esto tiene siglos y milenios. O sea, la existencia de la homosexualidad, o sea, que había atracción entre seres del mismo sexo. Claro, lógicamente no terminaban en la aparición de un nuevo ser porque no había procreación, porque la biología manda de que es la presencia o la relación entre dos sexos diferentes lo que permite la aparición de un nuevo ser de la misma especie. Muy bien, entonces, ¿cómo llegamos a la ideología de género? Ciertos expertos, hay gente que entre bromas y veras dicen, si hay algo que me mete miedo son los expertos. Dijeron, bueno, pero podemos hacer otro tipo de operación para que dejen de nacer niños. ¿Y cuál es? Con una buena campaña propagandística a nivel de toda la humanidad, vamos a levantar banderas que lleven a que la idea de la determinación biológica, digamos, natural, hasta el momento que nosotros aparecimos sobre la Tierra, sea dejada de lado en el pensamiento de la humanidad. Y entonces, ¿qué difunden estos expertos que en realidad lo que querían era, por un lado, la contención de los nacimientos? Afirmaron de que el sexo es de naturaleza biológica, pero, y acá aparece la palabra, el género
es una opción de tipo cultural. Entonces, si agarramos un niño o niña, a una niña y la criamos como un varón, esa niña se va a sentir varón. Y al revés, un niño lo criamos como niña y se va a sentir niña. Quiere decir que las opciones, hasta las opciones sexuales, están determinadas culturalmente, no son hijas de la biología. Eso empieza a sentar las bases de la ideología de género. Entonces, ¿a qué nos lleva a eso? Claro que es una negación de la biología. Y experimentos se han hecho para ver si estas afirmaciones novedosas eh, responden a la realidad. Y no responden a la realidad. Es todo el poderío de la propaganda que estriba, hace pie en ciertas discriminaciones que hay en el seno de la sociedad. Entonces, pongamos por ejemplo la mujer discriminada económicamente y por lo tanto también como ser humano, eh, es como clase B frente al hombre que es clase A, comenzó sus luchas, que llamamos feministas, y sobre todo esas luchas se dieron dentro de lo que se llama el movimiento obrero, la clase obrera, en donde las mujeres reclamaron igual remuneración a la de los hombres. El prejuicio contra la mujer en realidad era un ardid, una estratagema de los empleadores, porque si tengo una mujer y la mujer es inferior al hombre, le pago menos. Lo mismo hago si es de raza negra, si estamos en el mundo blanco y digo que los negros son inferiores, entonces es un buen argumento para pagarle menos. Si querés trabajar, ¿eh? Si no, tomo a un hombre y blanco. Bien, entonces esta ideología de género toma posiciones dentro de las luchas feministas. Mientras el movimiento obrero y los primeros feministas tomaron la bandera de lo que se llama la equidad, o sea, iguales oportunidades, igual remuneración ante el trabajo, etcétera, etcétera. Acá, y sobre todo en sectores sociales que no sienten tanto la opresión económica como a nivel obrero, empezaron a la propaganda a incidir sobre las cabezas de un movimiento feminista diferente, en donde las baterías, esas mujeres, las descargaban en los hombres en el aspecto del machismo. O sea, que era insoportable el dominio del hombre sobre la mujer en el seno de la sociedad. Quiere decir de que eso, mediante una propaganda exacerbada, llevó en muchos casos a justificar de que no precisamos los hombres y las mujeres nos arreglamos sin los hombres. Y empezó a dar resultados la propaganda. El objetivo de la propaganda era precisamente fomentar de que las relaciones entre hombres y mujeres se vieran muy disminuidas o afectadas, de forma tal que la natalidad sobre la faz de la Tierra
disminuyese. Pero, claro, cuando en el movimiento feminista aparecen estas vertientes, también les servía esa propaganda a, por ejemplo, los homosexuales, ¿verdad? Que la ideología de género hacía de que no precisaban otro sexo, más que el propio. Entonces empezaron a dar como alianzas entre cierto feminismo, los homosexuales, pero la ideología de género se siguió desarrollando. Entonces, sí, eso que se llama el género, que viene a suplantar al sexo con el que nacimos y a la determinación, el impulso sexual hacia el otro sexo que hasta ese momento llamábamos opuesto. Entonces quiere decir que aparecieron un montón de opciones que se llaman de género, en que vos en realidad no tenés sexo. El sexo, o lo que viene a suplantar el sexo, pero como no tenemos otra palabra, decimos que el género, se elige. Entonces hay una variedad inmensa. Entonces, del movimiento de diversidad sexual, capta a los más variados matices dentro de las opciones sexuales. Pero lo que sí es cierto, o el trasfondo de esto, es que aleja a los dos sexos conocidos por miles de años, que son los autores de la procreación, a la gestación de nuevas figuras. Porque ahora hay una fundamentación de que niega la biología. Entonces, si uno de los dos que tienen atracción y que son del mismo sexo es mujer, entonces ya empiezan a pelear por tener las mismas prebendas que las que se le da a las familias. ¿Por qué nosotros no podemos tener hijos si el género en realidad es una cuestión cultural? ¿Y por qué nosotros no podemos tener hijos? Porque es una prebenda de la familia clásica. Y esto fue tomando cuerpo y hasta lo tomó el cónclave ese o la reunión de los países que son las Naciones Unidas. Distintos países adoptaron y empezaron a abrir sus legislaciones ante la presión de la propaganda y de la militancia de la diversidad sexual, pero en realidad es la ideología de género. Empezaron a ceder posiciones con respecto a que la familia sea el recipiente o el lugar que asegura la procreación de la especie. Bien, ahora, todo esto no es sin ciertas violencias, digamos así, que son violencias intelectuales, morales y a veces hasta físicas. Entonces, quienes adoptan la ideología de género, lógicamente van contra la familia, sentido clásico de la familia que tiene miles de años, van contra la religión, todas aquellas religiones que apoyan a la familia y promueven la familia como
el lugar adecuado para la procreación y la existencia misma futura de la especie. Bien, entonces hay una suplantación de la idea de que la biología es quien nos marca los caminos de la reproducción. Y a su vez, no solo eso, sino que el objetivo buscado por los que querían el control de la natalidad, reducir la población mundial, en gran parte lo están logrando. Y hay algunos países que se han hecho conscientes de lo que estamos hablando nosotros acá y rechazan la ideología de género, que no es negar la negación de la ideología de género, no es negar eh, las opciones sexuales de cada uno, pero no lo adoptan como Estado, no lo promueven, no entienden de que es lo mismo que un niño nazca y crezca entre seres de diferentes sexos, como hace miles de años, que seres del mismo sexo, que no es lo mismo. Entonces, estamos asistiendo a esa lucha. Y las causas, a nuestro modo de ver, son esas. Es una gestación de una división en el seno de la sociedad, eh, que a veces hasta llega a tener cierta violencia. Genera la disminución de los nacimientos y genera una gran polémica entre los que creen que opciones sexuales está bien, cada uno sabe lo que hace y se puede sentir atraído por un ser del mismo sexo o no. Pero no puede ser, según esta posición, no puede ser la ideología de género la base de la sociedad. No lo puede ser. Entre esas personas me encuentro yo, pero he tratado de no ser injusto, porque hay gente que piensa fervientemente de que es lo correcto y que no nacemos con sexo y que el sexo es una creación cultural, una creación del individuo dentro de la sociedad, en el desarrollo de su vida, su opción sexual. Que siempre lo fue así, pero acá se está negando la determinación biológica. Cuando se dice, si yo eh, hago una crianza de una criatura y hago lo que quiero en base a cómo la crío, entonces agarro un varoncito y le doy muñeca y pollera y qué sé yo, y todo lo que se entiende o se piensa que es femenino, y tengo una mujer. Y al inversa con el varoncito o con la niña. Entonces, está planteado así, está planteado así, y creo que los expertos, los grandes manipuladores, por objetivos propios o de defensa de un sistema que quiere enfrentamientos en el seno de la sociedad, porque toda división facilita el dominio, han tenido un éxito importante, un éxito relativo, y en el diario, en las noticias diarias, o en el diario vivir, nos encontramos con eso. Entonces, aquella idea que
Si nosotros tenemos igual oportunidad, igual remuneración en el trabajo, igual trato, hombres y mujeres, eh, lo razonable, lo bueno es que seamos compañeros unos de otros, mujeres y hombres. Hemos visto, no allá en el fin del mundo, en nuestro propio país, una radicalización de los que defienden la ideología de género, que en realidad no nos parece que sea más que ante discriminaciones menores o mayores, el que ha aprendido un plan de los expertos propagandistas atrás de un objetivo concreto, como es el control de la natalidad. Este es un tema espeso, pero nos pareció que no lo podíamos dejar de lado. Y, no sé, los tiempos irán diciendo que, que va sintetizando la humanidad al respecto. Bueno, muchas gracias, buenas tardes.